Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque estamos con bien. Te queremos pedir que podamos aprender muchas cosas que tú quieres mostrarnos, Dios, principalmente con este tema del matrimonio. Por favor, llévanos a aplicar todo lo que tú nos dices en tu palabra y podamos tener nuestros oídos dóciles y seamos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias a los que están conectados, a los que están aquí presentes, y todo esto te lo pido y te agradezco en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, miren, aquí va a ser parte muy importante porque el tema miren, dice el título en Marcos 10, Jesús enseña sobre el divorcio. Dice 10:1, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaban para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Entonces, ¿se acuerdan que cuando iba avanzando Jesús siempre como que los fariseos o los saduceos le preguntaban para tentarle? O sea, como que le ponían preguntas para que si dijera sí, lo acusaran, y si dijera no, lo acusaran. Entonces aquí ellos le dicen que si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces, yo les preguntaría a ustedes qué creen que era válido, que fuera repudiada la mujer o no. Ajá, hagan de cuenta que ya que estaban casados, ellos le preguntaron, ¿era lícito al marido repudiar a su mujer? O sea, si era permitido que el hombre ya dijera, ya no te quiero, a la mujer repudiarla y ya divorciarse. Ok, hiciera de parte del hombre. Bueno, pues sí, también. No, porque sí dice que, según yo, dice que ella también está en su derecho, ¿no? Si la engañan, tanto él como ella, si existe infidelidad. Dice, él respondió, él respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Se les pregunta, ¿qué les dice la ley? Si era normal o no. Y dice, en el 4 ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, aquí va a ser muy importante porque vamos a ver por qué para Jesús era muy importante el matrimonio y por qué habla de que para Jesús él dice al final, si te casas tú, por ejemplo, te divorcias, yo vamos y me caso con alguien más, ya estoy cometiendo adulterio y lo mismo, ¿vale? Diríamos, ¿por qué o por qué Dios lo ve tan mal? Ahorita vamos a ver por qué es muy importante y por eso pongo la imagen del matrimonio. Y antes de que yo avance, si yo les preguntara por qué creen que el matrimonio es muy importante o qué cosas son importantes del matrimonio, ¿qué me pudieran decir? ¿Por qué creen que sea importante? Pues porque en primera vez no hubiera vivido, Ajá, ¿no? ok, Igual la familia, porque si estás construyendo como tu familia, les estás enseñando, por ejemplo, a tus hijos a la palabra de Dios, y tus hijos también lo van a poder compartir con las demás personas. ok. Y la palabra de Dios pues no va a morir, o sea, va a seguir prevaleciendo. ¿Tú por qué crees que es importante? Así como lo comento, yo creo que dijimos que Dios nos pone para siempre. Y, pues no sé, dices que se vuelven uno. Ajá. Entonces, pues, no sé, creo que eso es. Entonces, alguien que justo va a estar contigo incondicionalmente. Entonces,
esa persona tiene que ser la número uno para ti, ya dejando de lado a tus papás, a tus hermanos, a tu familia, ¿no? Y pues obviamente vas a tener a tus bebés. Yo creo que también tus hijos deberían de quedar en segundo lugar porque los dos van a estar para ellos. Ah, exactamente, muy bien. ¿Y usted, Perla, por qué cree que es muy importante? Porque tiene que respetar a uno lo que promete a Dios, Ujú. Sí, porque son promesas, ¿no? jura uno a Dios que para toda la vida. Así es. Miren, vamos a ir viendo algunos puntos de por qué el matrimonio es importante y de ahí por lo que les dice Jesús. Ay, déjenme ver si qué buscas. Ahí está. Miren, vamos a ir viendo algunos puntos de por qué es importante. Y es más, bueno, antes de avanzar, el primero es por el simple hecho de poder procrear. La procreación es muy importante tan solo para poder seguir viviendo como humanidad. Y tiene que ser hombre y mujer. Ya desde ese hecho, Dios dice, fíjense, vayan por favor a Génesis. Déjenme les digo dónde. A ver, permítanme, déjenme les. Ya, perdón, Dios, por favor. Miren, váyanse a Génesis. Mm, Oye, déjenme les digo dónde está. Miren, vamos a ir desde Génesis y andaba buscando donde dice varón y hembra los creo, pero no lo encuentro. Me fui más adelante, espérenme. Mm, Bueno, les voy a decir, vayan desde el 2:18, fíjense. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, lo que justamente leímos hace ratito que lo toma Jesús de aquí, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, por el simple hecho de procreación, tiene que ser hombre y mujer. Y si se quisieran unir en matrimonio dos hombres, por ejemplo, ya desde este inicio ya no cumplen el tema de la procreación porque nunca van a poder procrear dos hombres, o lo mismo dos mujeres. Entonces, el matrimonio como Dios lo instaura es varón y hembra. Así lo ve por el simple hecho de procrear. Ahora, antes de seguir avanzando, era algo que aquí yo había notado. El matrimonio es vital en nuestras vidas.
Ya vimos que Dios es el que me instituyó, ahí sí no fue algo del hombre, ahí mismo dice Dios. Pero, ¿qué creen? Que en la actualidad la tasa de divorcios es altísima, es muy, muy alta. Y cualquiera diría, bueno, 1000 veces, ¿no? Prefiero estar divorciada a como antes, ¿no? ¿De qué servía que estaban casados y sufriendo horrible, ¿no? Pero hay un trasfondo que tiene mucho que ver porque también va desde cuando se casan las personas antes, cómo se casaban y por qué se casaban, si era en verdad por amor o por qué era, muchas razones, pero al final vemos que el matrimonio es la base de la sociedad y si desde el matrimonio hay problemas, toda la sociedad va a estar mal. Entonces, en la actualidad sabemos que el matrimonio está en crisis y por eso ahorita vamos a ver todos los puntos que son importantes. Entonces, el primero es por el simple hecho de procrear. El segundo, el tema de los roles. ¿Qué dijo aquí? ¿Qué decía de la mujer en esta parte? ¿Qué recuerdan que dijo? Su ayuda idónea. Ayuda idónea, ¿qué se les viene a la mente? O sea, ¿cómo lo pudiéramos ejemplificar? Exactamente, es como su complemento perfecto. Se tienen que ir de la mano, ¿no? Pero aquí yo les pregunto, y creo que este tema es bien controversial en la actualidad porque choca mucho con muchas formas de pensar. Pero miren, yo les voy a poner, bueno, antes de que yo les ponga un ejemplo, ese tema de los roles es muy importante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es importante o si tienen roles diferentes tanto un hombre y una mujer? ¿O creen que los roles no importan? ¿Ustedes qué opinan ante eso? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque hay cosas que los hombres no pueden hacer. Como simplemente el simple hecho de tener una bebé, pues no lo pueden tener los hombres. Ajá. Entonces, los bebés pues necesitan en todo momento su mamá. Entonces, ahí, la verdad, yo sí estoy mucho de acuerdo en el rol, por ejemplo, de que el hombre está como tal el proveedor, que la mujer pues obviamente tiene que estar para su bebé. O sea, no es lo mismo que un hombre cuida a su bebé que una mujer, porque pues la bebé siempre lo va a necesitar a la mamá. Cuidar un pecho. Ajá. Tan solo darle vida. Sí. ¿Qué más ejemplos les podrían decir? Pues también, como dice Carly, los hombres, pues nosotros también no tenemos la fuerza de un hombre en ciertas cosas, ¿no? O sea, sí necesitamos protección. Por ejemplo, lo que nos pasó ayer, antier, salimos al Oxxo y un perro empezó a ladrar y yo me asusté bien feo y yo me puse atrás de César, o sea, como por, ¿cómo se dice? O sea, por reflejo, instinto, me puse atrás de él por el perro que me dio un buen de miedo. Entonces, ese tipo de cosas, no, pero pues sí, por instinto yo me puse atrás de él. Entonces, pues yo digo que igual buscas como protección, Así porque es. pues la fuerza del hombre y de la mujer pues sí es muy diferente, Ujú. ¿no? ¿Qué más? ¿Tolera usted algún, cree que sí es importante cada varón? ¿Algún ejemplo? Yo pienso que sí, porque como dice Carla, que el hombre Ok, para traer el sustento, y sí, la mujer ahora sí que a educar niños. ok. Es que creo que va principalmente por lo que dice Carla, ¿no? De que pues los hijos siempre van a necesitar a su mamá. Ujú. Y de los que están conectados, ¿quieren comentar algo referente a los roles? ¿Qué opinan de eso? Sí, pues que Ujú, Dios es pues un Dios de orden. Estaba yo escuchando creo que es Carlita, la que habló, y Mar. ujú, Sí, pues tienen razón porque, por ejemplo, ella ahorita lo experimenta con su bebita. Ella es la única que ujú. pues puede amamantarla. Pues alguien más quizás se la puede cuidar, ¿no? Si ella decidiera trabajar, pero pues no va a tener los mismos cuidados que le puede dar ella. Ujú. Entonces, y el hombre, pues sí la pudiera cuidar, pero pues no la va a poder amamantar. O sea, sí, Dios nos deja pues roles bien definidos en su palabra y si nosotros los seguimos, pues vamos a ser bendecidos por Él porque pues en primer lugar nos estamos sujetando a Él, a lo que dice su palabra. Exacto. Sí, muy bien. Exacto. Miren, yo lo que les quiero
Y créanme que ahorita en la actualidad es una lucha entre el machismo, por ejemplo, con el feminismo, y que quién puede más todo, pero no se trata de eso. O sea, Dios, ojo, es muy importante, son roles diferentes, pero no quiere decir que uno sea mayor que otro, ni viceversa. O sea, no porque uno sea hombre, yo soy superior a la mujer, o la mujer, yo soy superior. Simple y sencillamente son roles diferentes. Y naturalmente así estamos diseñados. Veíamos la otra vez en Netflix un concurso que era de prueba física. Y me acuerdo muy claro, le decía a Mario, había mezcla y en una podías elegir, tú como, por ejemplo, me tocaba a mí elegir y yo tenía que elegir contra quién iba a ser mi oponente. Y me acuerdo que era un chavo bien delgadito y él eligió a la chava más fuerte que había, ella se veía así súper musculosa y él eligió para pelear con ella, era en una lucha de retener una pelota, pero era en el lodo y así. Y cualquiera diría, ella se veía súper musculosa y todo, y él, sin que hiciera ejercicio, naturalmente tenía mucho más fuerza que ella. O sea, por mucho que ella intentaba, él no sé, sin problema le ganaba, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que de forma natural, el hombre es más fuerte que la mujer. O sea, digo, hay excepciones, sí, pero de forma natural así es. Y les digo, no por eso quiere decir que el hombre sea mejor que la mujer. En otras cosas, como bien dijeron, la mujer está mejor diseñada que el hombre. Les pongo los ejemplos. Apenas porque aquí en el depa había una lagartija que se metió y la lagartija parecía que buscaba a Marlene, porque justo cuando ella buscaba, se le subía o pasaba y Marlene chillaba, o sea, ella andaba llorando. Y ella de plano me decía, tú ayúdame, tú ayúdame. Y yo fui el que tuve que matar muy feo a la lagartija. No, no la maté, pero primero me dice, ya no te maté. Y ya cuando la iba a matar, ya hasta se puso a chillar, que no quería que la matara y todo. Mi culpa, yo no más quería que la Y ya, sacaran, el chiste es que no ya la saqué. Pero ese tipo de cositas, yo le decía, imagínate que en la noche un ruido, y yo le dije, ay, no, ma, tú sal, porque me da miedo. Pero son cositas que como que de forma natural se dan y que uno debe de salir, o sea, como hombre tienes tú que ir y proteger, ¿no? O sea, de cierta forma. Es como tu rol, o sea, no es de que, híjole, yo no me pesa, o sea, contigo, yo lo tengo que hacer, hasta me daría pena el que ella tenga que, por ejemplo, matar a la hija o ese día del perro que lo dice, que se espantó, ni modo que yo sea el primero que salga corriendo. O sea, como que son tipo lo que ahorita vemos con Car. O sea, por ejemplo, Alexis, yo veo que ama mucho a su hija y todo, pero es diferente y no quiere decir que él no la pueda cuidar, la puede bañar, etcétera, pero hay incluso muchas formas. Somos luego a veces hasta más bruscos los hombres, hasta desde cómo cargamos o así, a ustedes cómo las cuidan, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de roles, ahora no quiere decir, por ejemplo, tampoco hay que etiquetar el tipo de, por ejemplo, cocinar solo la mujer y que el hombre no, o sea, el hombre también puede cocinar. O sea, hay muchas cosas que sí se pueden, pero, ajá, Hace poquito hubo como una controversia porque en Estados Unidos, ajá, en la competencia de natación femenil, no sé si hay un nadador, que es hombre, se llama Ian Thomas, sí, se volvió mujer. se volvió mujer. Entonces él en el rango de hombres estaba como en el número 100 y algo. Y en se el pasó rango de se mujeres, pasó a mujer y número 1. rompe récords y todo. Entonces ahí sí hubo mucho problema porque las mujeres quedaron así como de, ¿qué onda? Y luego aparte compartieron seguidores con ellas. Y ellas, o sea, pues no es racismo ni nada, pero ellas comentaban que este tipo, o sea, todavía tenía como tal, pues, su miembro todavía era hombre, entonces ellas pues, se sentían como tal amenazadas, o sea, se sentían mal. Ajá, y pues la verdad es que sí, o sea, Sí, biológicamente y la gente también lo comprobó, o sea, no son iguales. exactamente. Pero ahorita esa es una lucha porque se confunde si yo me siento mujer, pues deben de respetarme, yo quiero ser mujer y todo, pero, o sea, no se trata, hay cosas que no se tratan de ese tipo de cosas, porque cuando tú mueres, por ejemplo, el médico forense o lo que tengan, no va a decir, si me veo bien que yo me sintiera mujer, él va a decir, él era hombre, ¿por qué? Porque hay ciertos rasgos o de mujer. Y eso va muy ligado a lo que les digo en los roles, porque ahorita lo vamos a leer, pero Dios no lo hace con el afán de hacer más o menos a alguien, sino para que funcione, para que sea funcional. Y cuando se complementan, como dice, que sea su ayuda idónea y viceversa, todo créanme que camina perfecto. Y en el momento en que vamos en contra de Dios, aunque aparentemente vamos bien, va a haber choque. O sea, no van a funcionar las cosas bien. Fíjense, les leo desde les repito el 2:18 que dice,
y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. De por sí, Dios no, nos hizo seres sociales, Él no quiere que seamos solos. Cuando alguien está solo, se le van a generar un buen de problemas. El estar solo, solitario, te causa depresión, te causa estrés, te causa ansiedad. O sea, necesita estar con alguien. Y me dice, le haré ayuda idónea para él. Desde ahí esa es una. El 20. Dice que no halló ayuda idónea para él porque tenía, aunque tenía animales y todo, necesitaba alguien igual. ¿Y qué pasa en el 23? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces ya se identifica. O sea, por mucho, o sea, quien tiene mascotas, lo que sea, podemos amarnos mucho, pero nunca nos vamos a identificar con alguien que es igual que nosotros. O sea, es muy diferente. Y miren, vayan a Gálatas 3:28. Esto es lo que quiero que vean. Son roles diferentes, pero cómo nos ve Dios. 3:28. O sea, así Dios lo ve. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, para Dios así nos ve. Somos parte del cuerpo de Cristo y ya no hace diferencia, como dice aquí, esclavo, libre, judío, de lo que sea. O sea, Él no le importa si eres mujer o hombre, si eres de África, de Asia, lo que sea. Él, para Él somos parte de su cuerpo. Entonces, es importante para que no confundamos los roles con lo cómo Dios nos ve. Pero como bien dice, él hace, él establece un orden. Otra parte importante es por la relación social, que ahorita lo veíamos. O sea, eso igual está comprobado científicamente, necesitamos tener a alguien con quien relacionarnos socialmente. Incluso, aunque no lo crean, hay estudios donde dicen que el home office es muy positivo, pero si tú vieras solo y solo haces home office, no, o sea, a veces necesitas ir a la oficina, estar con más personas, interactuar también, o sea, no podemos estar aislados, o sea, el chiste es que Dios lo diseñó así, no puedes estar solo, te vas a desquiciar prácticamente solo, necesitas forzosamente estar con alguien, incluso aunque pelees, pero es bueno a veces el tener con quien discutir y eso, porque si no, imagínense, se complica. Otra cosa importante que no mencionamos, el tema sexual. Eso es muy importante y es un deber en el matrimonio. Miren, váyanse a Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Déjenme les digo desde dónde. Miren, 7:3. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Ok? O sea, aquí Dios es claro. Dios dice, si estás casado, o sea, tienes que tener relaciones sexuales con tu mujer y tu mujer contigo. O sea, no puede negarte, porque al final es algo que Dios diseñó y por algo quiere que para eso es el matrimonio. Dice, serán una sola carne. Esto es algo muy importante que veíamos porque cuando uno tiene relaciones sexuales se une a su pareja y ya es una sola carne. ¿Quién me podría decir el nombre de la esposa ¿cómo se llama? De Noé? ¿Quién se acuerda? No, no lo menciona. No lo menciona.
¿Y por qué hay? ¿Porque la hace menos? No la menciona. ¿Y por qué no dice su nombre? No, porque Dios parte de la base que dice, ya soy una sola carne. O sea, si me refiero a Noé es porque ya estoy hablando de los dos. Así lo ve Dios. Eso es muy importante que dice una sola carne. Así lo ve. Por eso es que se acuerdan que es tan delicado veíamos el fornicar cuando estamos con diferentes personas sexualmente hablando, nos unimos y somos una sola carne con esa persona. Entonces dice que ahí al fornicar atentamos contra nuestro propio cuerpo. Entonces Dios por eso es que cuida mucho esa parte de la fornicación. Porque Él dice, tú disfruta con tu mujer, pero en tu matrimonio, así lo ve. Si no, por todo ese tema. Ahora, por ejemplo, Yanni, si por ejemplo tú te unes, o sea, para que no eres para matrimonio, cuando terminas con esa persona, como qué pasa ahí, ya no hay no te va a carne con tu persona, No, pues qué pasa. ahí Dios desde esto por eso lo dice que lo que unió Dios no lo separa el hombre. O sea, para Dios no debería de separarse, debe de ser permanente. Ahorita lo vamos a ver. Y pues por eso es que ya Dios ve adulterio. O sea, si tú te separas, estás con alguien más, ya estás adulterando desde el punto de vista de Dios. Ya, o sea, ya es adulterio, ya Dios dice, ya estás, le estás fallando, porque al final tú te separaste de esa persona, tú y él, pero ante Dios siguen siendo una sola cara. Entonces es Pero si no te adulterio. casas y ya después si te casaste, Sí, perfecto, ya estamos casados. No, si no estás casado en fornicación y es pecado. O sea, hacer eso le llaman Dios fornicar. Digo, partimos de la base que todos pecamos. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En estos tiempos, honestamente, dime quién, o sea, todos al no, ya está final. bien para calificar. Sí, no, y al final la mayoría ya tuvieron relaciones antes de casarse y ya fornicaron, la mayoría de las personas, pero por eso vino Jesús justamente, porque dice, no, las personas estarían condenadas, pero no por satanizar nada, simple y sencillamente al final Dios no lo ve bien, pero Dios nos restaura, ¿no? Dios nos limpia, pero así lo ve Dios. Pero es lo que les digo, es como cuando alguien miente, si es mentiroso es pecado, pero es importante que sepamos. Ahora, aunque Dios no clasifica los pecados, o sea, para Dios es lo mismo alguien que miente, alguien que mata, o sea, es pecado al final y que separa, pero sí hay diferentes afectaciones, o como decíamos, puede haber repercusiones en nuestra vida diaria. Lo que les decía también, cuando tenemos relaciones sexuales con la persona, como nos ponemos con una sola carne, hay una transferencia espiritual de todo, tanto de cosas buenas, cosas malas, entonces todo eso se transfiere. Y luego por eso que andamos ahí todos mal, ¿no? Pero bueno, entonces esa es otra parte importante. ¿Qué otra cosa bueno, ya lo habíamos hablado un poco, como dijo Carlos, el matrimonio es permanente. Miren, vayan a Mateo 19:5. Fíjense, desde el 19:4. Y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, ya es permanente. Por eso es muy importante para Dios el matrimonio, porque es de las pocas cosas que Dios ve para toda la vida. No es como cualquier otro pacto, no es como cualquier otra cosa. Es de las pocas cosas que Dios dice, esto ya es permanente. ¿Ok? Perdón, me faltó. Me falté. Efesios 5:31, vayan por favor. Me faltó otro versículo. No, ¿quieres que vean cuántas veces dice lo mismo? 5:31. Es lo mismo, fíjense, y ahora Pablo le dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Ok?
La parte de relación de mutuo amor, igual se confunde muchas veces cómo debe de ser el amor, cómo tenemos que ser, etcétera. En la Biblia lo dice. Fíjense, vayan a Efesios 5:22. Y esto les digo otra vez, causa conflicto. Si se lo leo ahorita a cualquier persona en la actualidad, se va a enojar. Pero es lo que manda Dios. Y ahorita les voy a explicar por qué. Dice 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su salvador. Esto por el simple hecho, muchas mujeres ya por leerlo ya digan, oye, ¿por qué yo no tengo que estar sujeta? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué él es mi cabeza? Ya desde ahí hay mucho conflicto y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí les digo, muchas veces a mí seguido me lo preguntan, cuando, oye, pero ¿por qué nos dice que nos tenemos que sujetar al marido? No sé qué él es mejor o qué. No, lo único que se refiere es, Dios establece un orden con quién se va a dirigir. Fíjense, Jesús, ¿a quién se sujeta? Adiós. A Dios. Y eso que Jesús es Dios también. O sea, Jesús es hijo de Dios y tiene los mismos poderes. Vimos que él tiene poder sobre la naturaleza, poder sobre la enfermedad, poder sobre los demonios, pero él se sujeta a su Padre. Ahora, toda la sociedad en la Biblia la ven como la iglesia. Todos los creyentes toman el símbolo de la iglesia y nos casamos con Jesús. Jesús es el marido y toda la iglesia somos la mujer, por así decirlo, y dentro de la iglesia engloba hombres y mujeres por un cierto orden. Entonces Dios va como generando el orden. Dios Padre, Jesús se sujeta. A Jesús se sujeta toda la iglesia. Pero ya viendo lo dentro de la iglesia, Dios a quien se va a referir es al hombre. Al hombre lo ve como la cabeza de la familia. Tiene ventajas y desventajas. ¿Por qué? ¿A quién le va a pedir cuentas a Dios del matrimonio? ¿Al hombre o a la mujer? No. Al hombre. O sea, hagan de cuenta que Dios dice, hicieron un buen papel, cómo crecieron tus hijos, cómo estuvo toda tu familia. A quien le va a reclamar es al hombre. Entonces Dios va llevando ese orden, no porque alguien sea más ni menos, sino porque no se va a dirigir ante los dos. Dice, ya son una sola carne y con quien me voy a dirigir es con el hombre. Pero eso es importante que lo veamos porque así va. O sea, no es simple y sencillamente de que, tú eres mejor que otro, no. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan lo que siempre sucede cuando es una lucha de poderes? Incluso pasa en el trabajo o en cualquier lugar. Cuando alguien dice yo quiero mandar y otro yo quiero mandar, nunca van a ponerse de acuerdo. Y un día van a pelear por esto, un día van a pelear por otro. Entonces Dios así lo pide. Solamente para que haya un orden y puedan convivir de forma correcta. Eso es como lo deberíamos de ver. Así es como lo pinta Dios. Entonces, esa es la idea o por qué la tendremos que ver de esa forma. Ahora, otra parte muy importante es el cimiento de la familia, como decía arriba, la procreación y la crianza. Así, de eso sí, para que hay infinidad de estudios que nos indican que para que los hijos crezcan más saludables, más fuertes, mentalmente mejor, autoestima alta, en todos los aspectos, se requiere que estén ambos padres en la crianza, tanto la mujer como el hombre. Por eso es de que, como les decía, hay un ataque, una lucha específica para que no haya buenos matrimonios, para que se divorcien, porque el porcentaje de éxito de un niño que sus padres están divorciados es muy bajo.
O sea, va a tener carencias, va a necesitar afirmación. Miren, ya lo vimos la otra vez, la importancia de la paternidad. Si un niño crece sin su papá, por mucho amor que le dé su mamá y de sus tíos o de sus tías, de todos, si no está su papá, le va a hacer falta un elemento muy importante que es la afirmación. Esa afirmación no se la puede dar su mamá, tiene que dársela a un padre. Por ejemplo, a un varón lo afirma otro varón. Entonces tiene que ser su papá el que esté y el que le diga. O sea, tiene que estar esa figura masculina que le enseñe, oye, así haz esto, así haz lo otro, tan solo en la forma en que hable, lo que sea, él va a imitar eso y lo va a afirmar. Entonces, aunque no lo crean, es parte de una agenda global, mundial, donde dicen, ahora si nos enfocamos a atacar a la familia desde los años 60, 70 y destruimos la familia, sabemos que vamos a destruir a toda la sociedad porque los hijos van a crecer con problemas, van a crecer con problemas, no van a estar afirmados, no van a saber cómo conducirse, no van a tener su lenguaje no verbal, muchas cosas les va a afectar y van a estar mal. Entonces, de ahí es parte importante para la crianza que estén los dos. Les voy a leer a ver, déjenme busco, ya que estaban en Efesios. Del 1 al 4. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y ya se dice a tu padre y a tu madre. No, nunca Dios parte de la base que nada más va a estar uno, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es de los primeros mandamientos con promesa. O sea, Dios le dice a los hijos, si tú honras a tu padre y a tu madre, vas a vivir bastante tiempo. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, déjenme les digo, vamos a ver, creo que es Deuteronomio. Fíjense, en Deuteronomio 6, capítulo 6 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y tus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto es importante. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, ¿qué quiere decir? Como bien lo veíamos, o sea, la idea es de que a nuestros hijos les enseñemos la palabra de Dios para que ellos crezcan con toda esa base de Dios, el conocimiento, y ellos la repliquen, dice, a los hijos de tus hijos. O sea, Dios quiere que se permee su palabra y que no nada más nos la quedemos nosotros. Dice, tienes que seguir. Vamos a suponer, por ejemplo, Sofi, ahorita que Karen está leyendo la palabra y con Alexis que la leyeran y dijeran, vamos a empezar a enseñarle a Sofi desde chica que conozca la palabra de Dios. Ella va a ir creciendo con las bases. Y ella cuando vaya creciendo y después tenga sus hijos, también lo ve replicando. Y ese es el objetivo principal de Dios en la crianza. Así lo ve, así lo ve Dios. Déjenme regreso. Regrésense por favor a Marcos. Entonces, considerando esos puntos que son 2, 4, 6, 7, con eso quiero que veamos la importancia del matrimonio y por qué Dios lo ve así. Hay muchos más beneficios del tener el matrimonio. La otra vez Bonnie nos decía que igual
había muchos experimentos, estudios, por ejemplo, había unos donde siguieron a unas personas de chiquitos, los dejaron que crecieran y pasando el tiempo, ya cuando eran adultos, los volvieron a ver y les preguntaban, perdón, antes de preguntarles, les hicieron estudios médicos para ver cómo estaban de salud. Y curiosamente, había personas que estaban un poquito más gorditas, había otros que eran muy atléticos, etcétera, pero cuando hacen el estudio de físico, resulta que había algunos que estaban medio gorditos, que tú dirías, no, pues no tienen muy buena salud, y estaban muy bien sus niveles de triglicéridos, muchas cosas. Y cuando les preguntaban, o sea, no entendían el por qué uno que hacía ejercicio diario y todo tenía enfermedades, y otro que casi ni se tiraba estaba sano. Y el chiste es que no hallaban el por qué. Después de tanto investigar, se dieron cuenta y les dijeron, oye, ¿cómo tienes tu relación con tus padres? ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Cómo te llevas con tu mamá? Resulta que las personas más sanas eran las personas que decían, yo con mi papá me llevo súper bien, nos vamos a ver los partidos de fútbol, tomamos nuestras bebidas, comemos juntos, me llevo como mi mejor amigo con mi papá y con mi mamá. O mis papás siguen juntos y yo los visito y todo. O sea, resulta que se dieron cuenta que de las personas más sanas, no era tanto por lo que comieran ni por lo que estuvieran, sino por la relación que tenían con sus padres. Y eso es algo que les digo, llama la atención porque muchas veces creemos que no es tan importante, pero sí, o sea, es de vital importancia que estén tanto el papá y la mamá, y cómo se lleven va a repercutir en la felicidad de los niños. Por ejemplo, ahorita Sofi, es de vital importancia que estés tú y Alexis, claro, eso créeme que, o sea, es lo que más le va a ayudar a ella, independientemente de cualquier cosa. Incluso cuando se discute entre matrimonios, lo ideal es que aunque desde que estén bebés y lo que sea que ellos no vean o no, incluso tú, por ejemplo, si estás triste, ella se va a dar cuenta, aunque no entienda, o viceversa, Alexis. Entonces, Yo creo todo que eso. por eso ella es como tan despierta, ¿no? Porque yo he visto bebés de esa edad y no, o sea, como que, o sea, ella ya se pone a hablar, se pone a platicar, nos regaña, sigue los objetos, o sea, ya hace cosas que bebés más grandes todavía no. Sí, Entonces yo siento que tiene que ver mucho también eso. no, es que es todo, o sea, eso es todo. Dios así lo diseñó y Dios quiere que estén ambos. Y eso es lo que los tiene, o sea, el amor es lo que los hace más fuertes a los bebés. Entonces, eso es algo que tenemos que entender y es lo que falta ahorita en la sociedad. Por eso es que hay todo ese tipo de problemas. Ok, vamos a continuar. Esta es la parte, ahora ya entendemos por qué Jesús dice que en 10:8 dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ya entendemos por qué se refiere eso Jesús, ¿no? Porque esa no es la idea. Ok, vamos a continuar en el 10:13. Ahora fíjense cómo se refiere a los niños. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, imagínense que estaba Jesús y le llevaban niños, no bebés, ahí sí niños. Y los discípulos como que no lo molesten. ¿Y qué creen que decía Jesús? Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué creen que dice esto? Dice, porque de los tales es el reino de Dios. Porque ellos no tienen ningún pecado en su corazón, son puros, Ajá, exactamente. Exactamente. Eso son es. limpios. Dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. A ver aquí por qué es. Dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Porque a un niño, su inocencia, o sea, tú le puedes decir y él todo lo cree. Tú lo que le digas, un niño lo va a creer. Entonces tú tienes que creer en Dios así. Exactamente. O sea, a esto se refiere. Le hemos puesto el ejemplo en muchas ocasiones. Para entrar al reino de Dios tenemos que ser como un niño. Y como un niño se refiere a la fe que tiene un niño. Los niños son, o sea, si en verdad un día se preguntan, ¿cómo puedo tener fe? ¿O me falta fe? ¿Qué tengo que hacer? Cuando alguien me pregunta, oye, siento que no tengo fe, ¿qué tengo que hacer? Sé como un niño. O sea, piensen cómo son los niños, cuando tú le dices algo, ellos te creen.
lo que sabes lo que le digas. Si tu papá te dice como niño, yo voy a llegar a las 5, ¿me esperas para ir a jugar? El niño va a estar ahí esperando para la hora porque va a creer que va a llegar su papá. O si le dices, oye, mira, vamos ahí, allá en esa tienda va a estar el juego que tú quieres, va a ir el niño. O sea, sí o sí lo va a querer. Entonces, a eso te refiere. Luego dice en el 10:16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora, eso normalmente, de acuerdo a las costumbres hebreas, eso solo lo hacía el padre. El de tomándolo de los brazos y poner sus manos sobre ellos, bendecirlos, eso solo lo hacía su papá. Pero ahí lo que le estaba dando a entender era, pues, afirmándolos y diciéndoles que se los amaba y que así tenían que ser las cosas. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que al final Dios lo que busca es que nuestra fe siempre esté fundada en no dudar. A pesar de las situaciones que vemos, Él quiere que todo sea creerle. Él quiere que, digamos, estoy pasando por la situación A, situación B, situación C, la que sea. De hecho, si yo me acuerdo, no sé, por ejemplo, usted se acuerde, cuando estamos chiquitos, no sé, en la primaria, ni siquiera nos preocupábamos de nada, o sea, no nos preocupábamos, digo, salvo ciertos problemas, justamente si nuestros papás estaban mal, eso sí nos preocupaba, pero vamos a suponer cuando, si estaban nuestros papás bien, eso, no nos preocupaba el dinero, no nos preocupaba la ropa, no nos preocupaba nada, hacer a jugar, divertirnos, ya que hasta ahora no decir, pero crecí y salió pues porque estoy todo estresado, preocupado. Entonces, Dios quiere que seamos como niños en todo eso, igual creamos y digamos, no, no, así que de niños no nos preocupaba si teníamos dinero, no, o sea, que íbamos a comer, como que vivíamos nuestro día a día y disfrutábamos. Así Dios lo quiere ver. Ok, vamos a continuar. El joven rico, en el 17. Al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo lo que he guardado, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. O sea, ¿qué vemos aquí? Primero le tocó los mandamientos que nada que ver con los bienes. O sea, le dijo, no adulteres, no mates, no hurtes. Y él se paró el cuello y le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y vean lo que le dice, ok, perfecto. Entonces te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. O sea, ya le tocó otro tema y ahorita vamos a ver, dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A veces acuérdense que Dios no está peleado por que tengamos dinero o posesiones. Lo que está peleado es dónde están tus ídolos o tus tesoros. Pero quiere decir que para el joven rico, él dice, se fue afligido porque tenía muchas posesiones. Su corazón estaba en su dinero. Exactamente, ahí tenía su corazón. Entonces, eso es lo que al finalmente le impidió. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo?
Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Acuérdense que Dios ve todo el tema de los bienes, las posesiones, es irrelevante, porque Él sabe que van y vienen. O sea, un día las tenemos, al otro día ya no. Y Dios dice, ¿por qué te afanas en eso? O sea, no hay ningún sustento bíblico que diga que te afanes a las posesiones materiales, al contrario. O sea, siempre dice que donde la polilla y el orín corrompen. Porque si, o sea, piénselo, cualquier cosa, después de un tiempo se pudre, o sea, lo que sea, se arrepienta. Imagínense nosotros poner nuestro corazón, nuestras esperanzas en los bienes, no tiene nada que ver. O sea, Dios, les digo, no quiere decir que seamos conformistas y no queramos tener cosas, no. O sea, sí, pero simple y sencillamente que no nos apeguemos a ellas. Que si ahorita las tenemos, disfrutarlas, pero si en algún momento ya no las tenemos, pues qué bueno. O sea, diría Job, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Así quiere Dios que veamos las cosas. Por ejemplo, tenemos un buen carrito, disfrútalo. Si de repente ya no lo tienes y ahora ya te toca andar en micro, qué bueno, disfrútalo. Gracias a Dios, lo tuve, ahorita no lo tengo, quizás después tenga otro carro mejor. Nosotros seguir progresando, seguir avanzando, pero que nuestra finalidad no sea los bienes materiales, el siempre querer tener más, el presumir, porque nos volvemos como el joven rico. O sea, Dios dice, qué bueno, si lo tienes, disfrútalo, gózalo, aprovéchalo con tu familia, da, pero ya en el momento que se vuelven tus ídolos, ahí es donde ya perdimos. Entonces, quería ver, no me acuerdo, hay una parábola, a ver si la encuentro, donde dice que no te afanes del día de mañana. Déjenme lo busco, espérenme, porque tiene que ver. Mm, aquí está, creo, Mateo 6, a ver. Déjenme ver si es ese, para que lo veamos. Fíjense, vamos a Mateo. Ahí es más, fíjense, desde sería. Mateo, desde Mateo 6:19. Miren, Mateo 6:19, ¿qué dice? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es lo que les decía del joven rico. O sea, él ahí tenía sus tesoros y ahí estaba su corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y si ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerán uno y amarán al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Exactamente, o sea, o uno o otro, no puede estar con los dos. Ahora miren lo que les decía en el 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, por más que os afanéis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que no Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Exactamente, o sea, por un lado está diciendo, a ver, por mucho que te afanes, puedes añadir altura a tu estatura. O sea, yo de lo que mido puedo, ¿no? Solamente teniendo tacones, ¿no? Voy a aumentarlo. No hay forma. Lo mismo aquí que dicen los lirios. Ellos no hacen nada más y se ven hermosos. Y dice, ni siquiera Salomón, con todas sus riquezas, puede estar como ellos. Es lo que les digo, hay cosas que en automático no las vamos a poder cambiar. ¿Qué dice? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Por un lado vemos, nunca se os debe de olvidar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se darán por añadidura. Lo hacemos mal, porque primero nos enfocamos a las otras cosas y después a Dios. ¿Cuándo va a mejorar todo? Pues nunca. Nunca, porque siempre, ay, ¿cómo le voy a hacer? Sí, ya no me alcanza para esto. Oye, sí, tiene problemas mis hijos. ¿Cómo le voy a hacer? O yo no puedo con esto, ¿qué voy a hacer? Siempre, Vamos a Dios cuando ya estamos ahogados, ya. sí, ya que no, ya que de plano no pudimos, ahora sí, ching, ya no pude, Dios, ahora sí tú salvo. Y aquí Dios dice, no, busca primero a Dios, búscame, y ya después lo demás. O sea, Dios sabe qué voy a vestir, qué voy a comer. A ver, Dios diría, ¿ya me buscaste? Si ya me buscaste, no te afanes. Dice, basta cada día su propio mal. ¿Sabían que la mayoría de las veces en nuestra mente somos los que creamos el caos? Y yo creo que pasa máximo un 10% de lo que pensamos en nuestra mente. Siempre. O sea, en nuestra mente nos preocupamos más. Yo me acuerdo con Mark que me decía, ay, no, es que mi proyecto y que me va a matar Toño y que no sé cómo le voy a hacer, no sé qué, él sí, tú sí. Se estresó tanto, ya no tenía cabello, no, no es cierto. Se estresó tanto en su mente y todo, cuando a lo menos en el día que iba a presentar todo fue nada que ver con lo que ella tanto se estresó. Y así como su ejemplo nos pasa en todo. Muchas veces, hijo, el cliente va a estar bien enojado porque esto, tanto, nos estresamos de más y a la mera hora no fue tanto. Y así en infinidad de cosas, nuestro cerebro hace que nosotros, o sea, nosotros mismos nos estresamos de más, nos preocupamos de lo que en verdad puede ser. Muchas veces, híjole, a veces es de que vamos a tener una visita importante, hay que tratar de que todo esté impecable, ¿cómo lo voy a hacer? Andamos estresados y resulta que no era para tanto estrés y es en nuestra mente. Entonces, como bien dice aquí, no hay que afanarnos por el día de mañana. Ahora, van a decir, ¿cómo te contradices, no? Porque, a ver, yo les diría, ¿quiere decir que entonces que no planeemos, que no ahorremos, que no seamos diligentes? ¿O a qué creen que se refiere? Porque, a ver, ojo, yo aquí les digo, si uno no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, y entonces si yo les digo, tengan su ahorro de emergencia, tengan dinero, planeen sus días, planeen su semana, me dirían, ¿qué pasó, César? Entonces no tienes fe, porque Dios te dice que no te afanes y tú estás planeando. ¿Creen que estoy mal, que estoy bien? ¿Cuál es lo correcto de acuerdo a lo que ahorita estamos viendo? Pues es que yo creo que sí está teniendo fe, pero aún así, pues no puede ser tan irresponsable, ¿no? O sea, de alejarse con todo, exacto, Dios no te está diciendo gástatelo todo, no sé, a lo mejor, no sé, vete de vacaciones, gástate todo tu dinero y al rato no vas a tener ni para comer y me vas a estar diciendo, o sea, tampoco te dice eso Dios, ¿no? Fíjense, aquí cuál es la clave para que no nos confundamos. Cuando dice no os afanéis por el día de mañana, al decir no os afanéis, no se refiere que no planees, sino se refiere que no estés preocupado. O sea, si tú dices, ¿cómo le voy a hacer mañana? Y que no es que no, y que estés todo así,
ahí es donde ya Dios dice, no tienes fe porque no estás confiando en mí. Lo que Dios quiere es que estemos tranquilos, digamos, Dios, yo confío en ti, tú provee, tú guíame, tú todo. Ahora, ojo, como bien dije, es una línea delgada. Dios nos hace seres pensantes y Dios nos hace seres, como bien lo dijo mi mamá, de orden. Y Dios de antemano, él de antemano es planificador. ¿Cómo hizo la creación en 7 días? ¿Cómo estableció un orden de que el hombre y la mujer? Dios no hace cosas al aventón. Él todo lo tiene planeado, Él conoce el futuro. Fíjense, Dios conoce el futuro. Entonces, Dios es un Dios de orden que le gusta tener todo dentro de su control. Entonces, ¿a qué se refiere de nosotros? Se refiere de nosotros ser diligentes. ¿Qué dijo de los talentos? Les dio talentos y les pidió que los multiplicaran, porque Dios parte de la base de que tenemos que fructificar y multiplicar. Entonces, ahí a lo que se refiere, para que no nos confundamos, no quiere decir que no planeemos, no quiere decir que no ahorremos, no quiere decir que no seamos diligentes. Claro, al contrario, sí nos lo pide. La única diferencia es que no nos afanemos, o sea, que no estemos estresados. Vamos a decir, si como un niño, partes de la base, tu proveedor es tu papá, tu mamá de inicio. Tú sabes que vas creciendo y tienes tú que proveer. Por ejemplo, no sé, en el caso del hombre, yo me acuerdo cuando me casé con Mar, yo tenía ahorros y tuve que destinar para comprar el departamento, para algunas cosas para la boda. No me afané, o sea, no dije, Dios, ¿cómo le voy a hacer? O sea, dije, lo que tengo lo voy a hacer, pero tuve que ser diligente y tener mis ahorros, porque imagínense, yo qué le hubiera ofrecido, ¿no? O qué hubiera hecho. Es que yo creo que va ahí, perdón, de la mano, ¿no? Porque, por ejemplo, Dios, en mi ejemplo, Dios me bendice, por ejemplo, con mi trabajo, ¿no? Y yo ya tengo mi sueldo y me va bien, pero también tú tienes que ser, como dices, diligente en ver, esto lo voy a gastar por una emergencia, esto para mi comida diaria, etcétera, ¿no? Entonces, así ya no vas a estar afanado ni preocupado, ¿no? Sí, eso les Porque digo. sí, Dios te bendice, pero tú también tienes que estar como, pues, dividir tus gastos. Sí, y Dios, o sea, Dios no lo va, o sea, Dios nos va a proveer. Les Esa, digo, es una línea muy delgada. Ajá, mira, en la Biblia, bueno, hay un versículo en Proverbios 16:3 que dice que ajá, encomiendes a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. También ajá. hay otro versículo que dice que te tienes que sentar y calcular. O sea, él no está peleado con que tengas anhelos, pero sí, como dice Mar, o sea, por ejemplo, si tienes el anhelo de algo, tienes que orar para que él afirme, para que él te muestre Exacto, que sí quiere que hagas eso. Pero, como dice Mar, si tú tienes que sentar y hacer cálculos. exacto. O sea, lo que les quiero decir es para que no, porque a veces uno se confundía. Yo decía, bueno, no te afanes. A lo que se refiere básicamente es que no vivamos estresados o no vivamos desconfiando de Dios. O sea, al final es, yo Dios confío. Por ejemplo, decirle, Dios, yo le he hecho a mi trabajo, hago lo que me toca, soy diligente. Si por alguna razón me quedo sin chamba, tú vas a proveer y voy a volver a seguir buscando y nunca me vas a dejar sin comer. Ese es el mensaje que les quiero decir. O sea, nosotros hacer lo que nos corresponde y dejarle lo demás a Dios. Él va a guiarnos, Él va a abrir puertas, va a cerrar, pero nosotros el tema de actitud hacia Dios siempre debe ser un tema de fe hacia Dios. Obviamente Dios nos prospera, Dios nos va guiando y obviamente ser diligente y en nuestra mente ser como los talentos. Dios nos dio 5 y los multiplicando, pero siempre poner el reino de Dios y su justicia primero, siempre dejando que Él sea el que nos guíe. Así es como funciona. O sea, esta es la señal. Les digo, el joven rico, ¿cuál fue su problema? Él ya tenía sus bienes, todo, y se volvieron su tesoro. Y esa es la línea delgada, que les digo, al rato, imagínense, Dios nos prospera, tenemos lana, y ahora ya decimos, pues ya yo soy el que me rifé, yo soy el que tengo el dinero, nos olvidamos de Dios, y ahí es donde ya cambia todo. Así es como lo tenemos que ver. ¿Ok? ¿Qué hora es? Perfecto, miren, ya vamos a cerrar con este último. Vámonos a Marcos. Vamos a cerrar con 10:28, leemos eso del 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo,
De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Con eso, o sea, ¿qué nos está dando a entender? Que la fidelidad hacia Dios va a ser recompensada. Lo que dejemos todo por Dios nos va a multiplicar, lo que sea. O sea, hay veces que vamos a ir en contra de nuestra propia familia y Dios dice, tú sígueme, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar en lo que sea. Entonces, esa es la señal que tenemos que tener, con eso nos tenemos que ir el día de hoy, que sea como sea, no nos olvidemos de Dios, o sea, tenemos que dejar la prioridad bien hecha que es Dios, cuadrarnos con Dios, dejar lo que tengamos que dejar por Dios, y Él nos va, o sea, Él es fiel, y Él dice, en este tiempo, y como dice, y en el venidero, la vida eterna. O sea, esa es la principal promesa que al menos Él dice, mira, si te mueres, vas a estar conmigo la vida eterna. Ya con eso nos tendremos que dar por bien servidos. Y aparte aquí en este tiempo, nos va a dar 100 veces más. No tanto por ser convencidos, ni mucho menos, pero Él nos da esa garantía. Él nos dice, no te preocupes, todo lo que dejes por mí vale la pena. Entonces, con eso vamos a acabar el día de hoy. Es muy importante que veamos cómo la palabra de Dios siempre va en contra del mundo. Y no nos debemos de sentir atemorizados de querer encajar con el mundo, porque digan, ay, tus ideas, ay, qué estricto, qué todo. No, sin entrar en controversia, por ejemplo, el tema del matrimonio, sin entrar en controversia, poder decir, yo, mis convicciones, mi creencia es en lo que dice la palabra de Dios. No es porque haga más ni haga menos a las preferencias de las personas, simple y sencillamente Dios así lo estableció. Lo que decía, por el simple hecho de procrear, así lo pinta Dios y yo creo en eso. Eso no tiene por qué atemorizarnos o tener que querer encajar o discutir con los demás, es simple y sencillamente explicarles la postura que viene en la Biblia y lo que nosotros creemos y todo lo que Dios desemboca. Ahora, acuérdense, Dios es amor y no se trata de dividir, sino sumar hacia las personas que más conozcan de Dios. Entonces, todos esos temas que son controversiales de los roles de las personas, del hombre, la mujer, es importante que lo veamos porque si nos apegamos al plan original que Dios manda, las cosas fluyen y las cosas se dan como Dios lo quiere, porque nos estamos apegando a lo que el Creador diseñó. Así es como nosotros lo tenemos que ver. Entonces, para que nosotros no nos atemoricemos, seamos firmes y al contrario, con amor, podamos compartir la palabra a las personas. Porque al final eso es lo que se requiere ahorita en estos tiempos. Bueno, pues vamos a orar para concluir. Señor, te queremos pedir que en esta tarde tú nos guíes, tú nos guardes, Dios, que tú nos limpies de todos nuestros pecados, Dios, y podamos estar a cuentas contigo. Llévanos a buscarte más y más. Que no nos dejemos consumir de nuestro tiempo por el trabajo, por la ociosidad, por el celular, por las redes, por muchas cosas que nos roban tiempo contigo. Solo como pura inversión, Dios, debemos entender que dedicar tiempo a ti es lo más importante. Llévanos a los que estamos casados a entender nuestros roles, a buscarte, a no fallarte a ti, Dios, y a nuestra pareja. A los que, pues, están en busca de pareja o a los que todavía no se casan, Dios, tú, por favor, guíalos, muéstrales. Hay muchas personas que conocemos que están en ese proceso y es muy importante que estén con la persona adecuada. Tú guíalos, tú dales paciencia y que puedan estar con la persona adecuada porque, como tú lo dices, Dios es la base de todo y es un mandamiento que tú tienes. Llévanos a también aferrarnos a los tesoros espirituales y que todos los bienes materiales los dejemos a un lado, Dios, que no busquemos en nuestro corazón que no esté ahí,
porque al final, como lo leímos, la polilla y el orín están ahí y los corrompen, Dios. Llévanos a tener metas espirituales más altas, a no estacionarnos en todo lo que piensan las demás personas, sino en lo que tú quieres. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.